Una vez que hemos aprendido las herramientas más importantes del menú de bocetado o de sketch, volveríamos al menú diseño, en este caso al diseño de sólidos. Es un poco la parte fundamental de cualquier software de diseño 3D y por lo tanto también la parte más importante dentro de Fusion 360. En este caso, el diseño de geometrías ha sido dividido en Fusion 360 entre elementos sólidos, elementos simplemente superficiales, es decir, formas planas, elementos de hoja de metal para trabajar con el laminado y doblado de metal, con lo cual, para empezar, vamos a hablar de cuerpos sólidos. La forma de crear sólidos en Fusion 360, casi como en cualquier programa de diseño 3D, es crear sólidos a través de esos bocetos o formas planas que hemos creado previamente. Para lo cual, por ejemplo, suponiendo que tendríamos un objeto que hemos diseñado, en este caso, su boceto de la planta, y queremos realizar el volumen como aparece en el dibujo. ¿Vale? Pues tendríamos nuestro boceto una vez que hemos salido, nuestro Sketch 1, y podríamos empezar a trabajar con él. Dentro de las opciones de crear, vemos que también tenemos el menú de favoritos o bien todas las opciones en el menú inferior. ¿Vale? La forma más correcta de trabajar en Fusion 360 y con sólidos es trabajar con componentes. ¿Vale? Esto lo veremos en otra lección, pero quería dejar claro que la organización dentro del diseño 3D es una de las partes más importantes porque nos va a ayudar a que todo nuestro diseño sea claro, intuitivo y que cuando alguien que vea nuestro proyecto y no tenga idea de cómo lo hemos creado, lo entienda, incluso nosotros cuando acudimos a un diseño que llevamos varios días sin tocar. De manera que entraremos un poco en el menú de jerarquías durante otra lección. Vale, como hemos visto, podríamos en primer caso crear el boceto, en este caso en este vídeo ya lo hemos creado. Y las opciones que tenemos un poco para empezar con las geometrías son las que aparecen aquí. Por ejemplo, la más importante, la más utilizada normalmente dentro de los sólidos es la opción de extruir o extrude. En este caso podéis ver que aparece aquí, aparece en el menú de favoritos y también tiene la tecla del teclado E para acceder a ella. Si pulsamos en la opción extrude, nos aparecerá este menú lateral con las opciones del menú extruir. En este caso tenemos extruir un sólido entero o extruir un sólido hueco o con paredes. En este caso, la siguiente opción que tendríamos sería elegir los perfiles que queremos extruir. En este caso, tenemos una geometría que va a ser sólida en una longitud hacia arriba y irán variando los distintos tamaños. Para empezar, podríamos empezar, por ejemplo, pensando en extruir las distintas partes que podemos ir seleccionando dando clic eventualmente para que se vayan seleccionando una a una. Como veis, se seleccionan de forma individual cada una de las secciones que están cerradas. No se seleccionan todas a la vez, aunque podríamos arrastrar y soltar para seleccionar las inversas, ¿vale? O bien, cuando no tenemos ninguna seleccionada, si lo hiciéramos, se seleccionarían todas y podríamos podríamos deseleccionar apretando la tecla Shift mientras que pinchamos. Son las formas de seleccionar y deseleccionar. En este caso, una vez que tenemos el perfil que queremos, ya podemos empezar con las opciones de extrusión. Para ello me voy a poner en un menú en perspectiva, ¿vale? Para poder ver cómo vamos a extruir nuestra geometría. En este caso, las opciones que tenemos es, la primera es el comienzo, desde donde empieza. En este caso podemos poner la opción de Profile Plane para empezar, es decir, aparece, vamos a extruir desde este punto hacia arriba o hacia abajo.
nos pregunta si queremos extruir hacia un lado, hacia los dos lados o de forma simétrica. Ahora veremos las diferencias. Y el tipo de extensión, que puede ser una distancia determinada o llegar hasta un objeto o la opción all que veremos en un vídeo posterior. Aparte, si le damos la distancia, nos dejará elegir qué distancia queremos utilizar y si necesitamos algún ángulo de inclinación en esa distancia. Por último, tendremos la operación que nos dice si queremos hacer un cuerpo nuevo, es decir, un elemento sólido nuevo, si queremos unirlo a un cuerpo que ya existe, si queremos hacer un cut, que sería recortar la extrusión de un elemento que ya existe, intersect, que nos intersecaría dejando la parte que interseca de forma sólida y eliminando el resto, la opción de cuerpo nuevo, que es la que hemos visto, y nuevo componente, que nos crearía un nuevo componente que luego nos va a servir cuando tengamos piezas o elementos con más de una pieza. Por el momento también, de forma visual, si veis esta flechita que aparece, tiene la flecha hacia arriba. Si la subimos, podemos ver cómo empezamos a hacer la extrusión. En este caso, podemos extruirlo aumentando los milímetros a mano o bien dándole la distancia, por ejemplo, si sabemos la distancia que queremos, en este caso teníamos una distancia de 10 milímetros, pues podemos ponerle 10. ¿De acuerdo? Y como veis, tendríamos esa distancia de 10 milímetros. Si necesitáramos algún ángulo de cerramiento, pues para que veáis un poco en qué consiste, pues podríamos ponerle un ángulo, con lo cual esto se realiza viéndolo desde un perfil frontal. Vemos que tiene un ángulo hacia afuera. Si pusiéramos este valor negativo, bueno, no nos deja hacerlo porque nos hemos pasado con el ángulo. Podemos poner 5 grados y veis cómo en este caso la pieza pues tendría una reducción de área de 5 grados conforme va creciendo en volumen. ¿Vale? Como no queremos realizar esto, vamos a dejar 0 grados y vamos a dejarlo como nuevo cuerpo, new body. Si damos a la opción OK, tendremos nuestra primera extrusión. ¿Vale? Si queremos en este caso seguir extruyendo, vemos que nuestro boceto ha desaparecido. ¿Vale? Por defecto, una vez que Fusion 360 hemos utilizado uno de los bocetos para hacer un sólido, automáticamente se esconde, desaparece. Pero como veis, sigue aquí presente, de manera que el boceto sigue aquí, solo que está oculto. Simplemente tendríamos que darle a este ojo que está apagado y encenderlo. Y en este caso veis cómo volvemos a tener la geometría. Podríamos hacer lo mismo con el cuerpo. Si veis que todos los cuerpos, ahora mismo se ha creado esta carpeta nueva donde tenemos el cuerpo que acabamos de crear. Si lo escondemos, podríamos ver claramente el boceto, ¿vale? Para que veáis cómo está correctamente encima de la geometría. Vale, una vez que hemos hecho esto, vamos a continuar un poco con nuestro boceto con la herramienta extruir. Volvemos a dar a extruir y en este caso podemos seleccionar este círculo exterior y el siguiente, ¿vale? Voy a darle una distancia hacia arriba. Vemos como por defecto teníamos la opción de cuerpo nuevo y el otro estaba escondido, ¿vale? Si encendemos este cuerpo, vemos por defecto cómo aparece este color rojo y cómo Fusion 360 entiende que una vez que esta geometría estaba creada y creamos un sólido hacia arriba, lo que queremos es recortarlo, ¿vale? Aparece por defecto la opción Cut. En este caso, nosotros no queremos recortarlo, sino unirlo, es decir, crear una unión de la extrusión que ya teníamos con la nueva que estamos haciendo para un poco, como veis en el esquema, en este caso tener este aumento de la pared hacia arriba. Para ello, sabemos un poco también cuánta altura tenemos que tener, ¿vale? Desde la base hasta arriba 25 milímetros, como viene en este plano, con lo cual podemos tranquilamente poner el 25 en distancia, ¿vale? Vemos que empieza también en el
plano base y que vamos a hacer la opción unión. ¿Vale? Si deciéramos la opción vamos a darle a OK y os voy a enseñar algunas diferencias. ¿Vale? En este caso vemos cómo el cuerpo sigue siendo en este caso todo una unidad. ¿Vale? Si por el contrario quisiera modificar el paso que acabo de crear, puedo ir a el timeline, a la línea del tiempo, donde se ha creado la extrusión, y con clic derecho presionar en Edit Feature para editar esta herramienta. ¿Vale? Por ejemplo, si me he equivocado en altura, podría rectificar. Si no quería unirlos, sino que queden separados, puedo darle, por ejemplo, a nuevo cuerpo. Y veis como en este caso el cuerpo 7 y el cuerpo 8 son distintos, aunque parezca que estén unidos. ¿Vale? Podemos en este caso volver a editar la herramienta para decir que queríamos realmente unirlos en un solo cuerpo. Pero, por ejemplo, podemos cambiar dónde empieza a contar esa extrusión. Hemos puesto por defecto el plano de perfil, es decir, la línea base, pero podríamos decirle también que empiece a partir de un objeto que seleccionemos. En este caso, podríamos seleccionar que empiece a partir de este plano, para que simplemente haga la creación desde este elemento hacia arriba. Veis que en este caso, cuando empecemos a hacer la extrusión, no aparece la opción de recortar, sino que solo empieza a crecer cuando llega al plano. En este caso, podríamos crecer lo que necesitemos, serían 15 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? O bien podemos darle un offset para que empiece a partir de un punto distinto, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros le damos un offset de 20 milímetros, vemos que la extrusión empieza una vez que ha superado los primeros 20 milímetros y a partir de aquí podemos crecer. ¿Vale? Con lo cual tenemos esas opciones dentro de cómo comenzar con nuestra extrusión. Vamos a volver a el Profile Plane, simplemente para que veáis también las direcciones. En las direcciones teníamos la opción de un lado, la opción simétrica nos crearía lo mismo hacia un lado que hacia otro, o la opción de dos lados. En esta opción podemos elegir cuánto subimos hacia un lado y cuánto vamos hacia otro. ¿Vale? De manera que nos permitiría hacer extrusiones hacia dos lados, pero asimétricas. Volvemos a la opción de un solo lado para dejarlo un poco como teníamos al principio y le damos a OK para tener nuestro primer cuerpo. Por último, quería comentaros otra opción del menú extruir. En este caso, voy a desactivar el cuerpo para poder ver mejor el plano. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí hay un pequeño recorte dentro del boceto que teníamos original, que es este perfil de aquí. Si selecciono el perfil, ¿vale? Voy a activar, en este caso, el plano y tendríamos que recortar la opción que está en la parte superior de esta extrusión que hemos creado, de esta forma. Si nosotros vamos desde aquí, simplemente podríamos recortarlo, pero recortaríamos el cuerpo entero. Con lo cual, eso no nos interesa. Veis que realizaríamos un cut, en este caso cortaríamos la pieza, pero si le doy a OK, ha desaparecido toda esa sección que hemos seleccionado. ¿Vale? Si vuelvo con el clic derecho a editar esta última herramienta, puedo en este caso utilizar la opción de desde dónde empezar. En este caso utilizaríamos, en lugar desde el punto donde empieza el boceto, podríamos seleccionar otra vez el menú objeto, la opción objeto y decirle que vamos a empezar desde esta cara. ¿Vale? Una vez que empezamos desde esta cara, perdonad, ahora esta cara, ¿vale? Y ahora tenemos la opción, igual que antes, de una vez que empezamos,
Ahora, perdona. Una vez que empezamos a recortar, solo empieza a recortar cuando llegamos a ese plano y seguimos bajando. En este caso podemos elegir la distancia que queremos recortar, que no era entera, sino simplemente pues los primeros 5 milímetros, por ejemplo. ¿Veis que lo podemos hacer o bien subiendo y bajando? ¿Veis cómo cambia de los milímetros? O bien, si nos hemos pasado o queremos ser más precisos, podemos utilizar la opción distancia que nos marca para poder recortar eso. Veis que estamos en operación cortar y por eso aparece en rojo. Si estuviéramos en unir, vemos cómo simplemente se crearía. Si estuviéramos en la opción intersectar, crearía el inverso de la opción cortar, es decir, se quedaría con la parte que coincide y eliminaría el resto. Pero nosotros vamos a dar a la opción Cut para cortar ese trozo de pieza. Con ello damos a la opción OK y vemos cómo hemos rebajado 5 milímetros dentro de nuestro propio sólido. Con este elemento, más o menos, podríamos ocultar los bocetos y el canvas, pues para tener una idea de cómo es nuestra pieza. Vemos cómo hemos creado extrusiones hacia arriba, cómo hemos creado cortes hacia abajo, un poco utilizando las opciones del menú extruir.